Los derechos humanos fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial con el objeto de cambiar las relaciones entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción, es decir, aquellas que son alcanzadas por la ley, la policía, los funcionarios públicos, los jueces del Estado. Con esta noción, los Estados adquirieron la obligación de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y además contrajeron la obligación de responder internacionalmente, es decir, ante otros Estados, por las violaciones que no tuvieran tratamiento adecuado, es decir, que no fueran investigadas o reparadas. El gran dato de los derechos humanos es la igualdad. Sucede que naturalmente las personas no somos iguales. La biología, la genética, el clima, la vida hace que seamos distintos. Y el gran mérito de la decisión de los Estados al crear los derechos humanos fue el de utilizar la herramienta del derecho para igualarnos. La ley dice, el derecho dice y obliga a los Estados a que nos considere a todos iguales para ser titulares de derechos. De este modo, por más distintos que podamos parecer o ser, todos tenemos igual derecho a ser titulares de derechos. Esto explica un poco esa vocación universalista del lenguaje de los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 o la Declaración Americana del mismo año, los pactos internacionales de Naciones Unidas del 66 o las convenciones regionales como el Pacto de San José de Costa Rica se refieren a todos, a nadie. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la salud, a la educación, a la cultura. Nadie puede ser objeto de tortura, de maltrato, de desaparición forzada, de esclavitud, de servidumbre. Ese lenguaje universal, pensando que el todos y el nadie nos cubren a todos, es lo que ha marcado la impronta de la decisión política de tener derechos humanos. En este sentido, todos los Estados tienen la obligación de respetar esos derechos. Son derechos nuestros, de las personas físicas y no de los Estados, pero además tienen que garantizarlos. Tienen que actuar de modo de que se sepa que estos son derechos, que tienen que ser respetados, y si no lo son, tienen que investigar los motivos por los cuales fueron violados, atender a las víctimas, procesar y reparar en su caso. Digo, este tipo de obligación, la de respetar, garantizar y adoptar medidas, son obligaciones básicas que todos los Estados tienen en este sentido. Y la idea desde 1945 con la Carta de Naciones Unidas y desde 1948 con ese catálogo de derechos que es la Declaración Universal fue esta: que todos podamos estar en la misma línea de partida para la titularidad de los derechos. Sin embargo, como pasa siempre en la historia, a poco de andar quedó claro que el todos no quería decir todos, o sea, ni uno afuera, para todos los Estados y para todas las personas. Y entonces hubo que pensar si no era necesario, si no era razonable, tratar de buscar algún modo de otorgar mayor protección a aquellas personas o grupos desaventajados en el ejercicio de sus derechos. Y así fue, así fue. La primera ruta para hacer esto fue la de los resabios de la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto habían dejado una marca importante con el genocidio, y en 1948 los Estados adoptaron una convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Ahí sentaron unas reglas básicas que consistían en que los Estados prohibieran el genocidio, que tuvieran un delito en sus códigos penales como genocidio y le pusieran una pena, y además que habilitaran la jurisdicción de sus jueces para tratar el genocidio. Unos cuantos años después, esta vía se va a enriquecer, desgraciadamente para nosotros, con otros delitos, como la tortura, por ejemplo. En 1984, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes va a volver sobre la vía del genocidio, va a imponerle a los Estados las mismas obligaciones que se le pidieron en relación con el genocidio, pero esta vez en relación con la tortura, y va a agregar otras. Va a decir que el Estado que no quiera procesar al
eventual torturador tendrá que extraditarlo. Y además le va a pedir a los estados que pongan periodos de prescripción largos, si es que no pueden hacer a estos delitos imprescriptibles. La tortura con el tiempo, con la práctica de los estados, de los tribunales nacionales e internacionales, se va a transformar en una norma de orden público internacional. Va a ser un crimen de lesa humanidad que la humanidad no va a tolerar que quede impune. De hecho, este fenómeno explica que tengamos tribunales penales internacionales, por lo menos desde la década de los 90 en el siglo pasado. La Convención de la Tortura generó también el primer instrumento de prevención que tenemos en materia de derechos humanos, que es un protocolo que creó un subcomité encargado de visitar los lugares en los cuales se encuentren personas privadas de libertad, que es una definición muy amplia, porque va más allá de la comisaría, de la prisión, de la alcaldía de tribunales. Es una definición que cubre los institutos de salud mental, allí donde la gente está haciendo tratamientos para desintoxicarse de drogas y de otro tipo de adicciones, los institutos en los cuales están los menores que no tienen padres o tutores encargados de su cuidado en forma cotidiana. Ese subcomité hace visitas, lleva a cabo visitas, y ese plan de visitas está nivelado con un mecanismo nacional de prevención que mientras el resto del año sigue girando y paseando por todos los lugares en los cuales se encuentran personas en el país privadas de libertad. La ruta de la tortura sigue unos años más tarde, en el 2006, con la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, que retoma una práctica en la que lamentablemente los latinoamericanos fuimos bastante generosos, ya que teníamos una convención desde el 94 y muchos de nuestros países no escatimaron en practicar la desaparición forzada como política de Estado. Pero no es solamente la parte penal, la de los delitos penales, la que ocupa la protección específica en materia de derechos humanos. En algún momento hubo que mirar también a las personas y a los grupos para ver si el todos o el nadie los cubrían. Y empezando por las personas, como no podía ser de otra manera, las mujeres fuimos el primer grupo. Básicamente porque quedó muy claro que no todas nosotras vemos respetados nuestros derechos igual que los derechos de los varones en todo el mundo. Una serie de constantes históricas, de relaciones de subordinación entre los hombres y las mujeres, expresan una subyugación, una dominación respecto de las mujeres en el mundo, que básicamente lo que hace es poner de manifiesto las desiguales relaciones de poder que tenemos los hombres y las mujeres. Entonces, en 1979, con un movimiento de mujeres muy amplio, con los feminismos que ya habían trabajado mucho, se logra una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación respecto de la mujer. Una convención que lo que hace es constatar que las mujeres son discriminadas, que en muchos países el todos no las incluye, que en otros países el nadie tampoco las incluye, y esa convención lo que hace es declinar todos los derechos humanos en cabeza de mujer. Esa convención le pide al Estado que trate de modificar no solo su ley, que trate de modificar sus patrones socioculturales para lograr que todos nosotros en nuestras múltiples relaciones podamos tratarnos como iguales. Y también es una convención que lo autoriza al Estado a tomar medidas de igualdad de oportunidades, medidas que en la jerga técnica se llaman de desigualdad compensadora, como las leyes de cupo, por ejemplo, que permiten que las mujeres postergadas estén un poco más cerca de la posibilidad de ejercer sus derechos. En la Convención respecto de la mujer, la CEDAW, es una convención que nunca se pensó como un instrumento que nos habilitara a las mujeres para denunciar violaciones de derechos humanos. Y llevó muchos años tener un procedimiento que permitiera que hubiera denuncias internacionales. El procedimiento se logró, Argentina, entre otros muchos países, lo ratificó, y también hay allí algo interesante que lamentablemente hubo que usar no hace demasiado, que es la posibilidad del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
de trabajar de oficio, es decir, sin una denuncia específica, en los casos de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos de las mujeres. Decía que lamentablemente esto fue así porque hará menos de 10 años una secuencia muy intensa de asesinatos de mujeres y de violación de mujeres, sobre todo jóvenes, en Ciudad Juárez, en México, llevó al comité a implementar este procedimiento. Después de las mujeres vienen siempre los niños. Y los niños también entraron al ámbito de los derechos humanos, en ocasiones muchísimo más postergados que nosotras, las mujeres. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es de fines de la década del 80, capitaliza todo el avance que el movimiento de derechos humanos había hecho hasta ese momento y declina no solo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino que se ocupa en 360 grados de todo lo que le puede pasar a un niño o a una niña. La Convención define que se es niño hasta los 18 años y además se ocupa no solamente de cuestiones culturales, como el derecho del niño a no ser separado de sus padres o a gozar del amor de sus padres, cosa para la cual todavía no tenemos ninguna herramienta jurídica que permita reclamar, pero también se ocupa del niño en situaciones de separación forzada de sus padres, de traslado ilícito, de situación del niño refugiado, el niño en busca de la reunificación familiar, la protección del niño contra la explotación económica, contra la explotación sexual, contra la trata, contra la venta. Digo, es una convención básicamente universal en todo el panorama de las cuestiones que pueden tener que ver con los niños y las niñas. Y además ofrece un criterio de interpretación que es superior a todos los demás cuando hablamos de niños, que es el interés superior del niño. Esa posibilidad que tienen no solo los padres o quienes cuidan a los niños, sino también los jueces, los funcionarios públicos, los legisladores, de poder pensar aquello que sea lo más importante para el crecimiento y para el desarrollo del niño cuando toman sus decisiones. Mujer y niño, que son dos clásicos en este tema de los derechos humanos, resultaron complementados por dos grupos más, que son, por un lado, el de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, y por otro lado, el de las personas con discapacidad. Los trabajadores migrantes, ustedes saben, son aquellos que estacionalmente cambian de país para llevar a cabo trabajos, y esto genera un sinnúmero de situaciones que deben ser resueltas. No solo que sean titulares de derechos porque son personas, sino también cuestiones prácticas como el poder inscribir a sus hijos en la escuela, el poder llegar al hospital y ser atendidos, además de gozar de los beneficios de la seguridad social y los beneficios de la jubilación por sus propios trabajos. Las personas con discapacidad, y discapacidad está definido en una forma muy amplia, son todas aquellas que tienen que vencer barreras materiales, físicas o culturales para poder acercarse al ejercicio de derechos que tienen las personas teóricamente totalmente capaces. Y de esas barreras se ocupa la Convención, tratando de que los Estados hagan pie en la noción de capacidad de las personas y no en cuestiones accesorias como puede ser la dificultad para la manipulación de tal o cual cosa. Estos dos grupos, que forman parte también de la protección específica, agotan lo que serían los tratados de derechos humanos que protegen específicamente a ciertos sujetos o ciertos grupos. Hay otras normas, generalmente consuetudinarias, como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tomó mucho tiempo en ser redactada y que contó con la participación de los representantes de los pueblos indígenas, que básicamente expresan lo que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han generado como su propia cultura y su visión de estos derechos. Yo diría que hoy, casi sin duda, la declaración es un instrumento obligatorio en el mundo entero. Como puede verse, la protección de los derechos es amplia, es genérica, es específica.
La mayoría de los estados se ha comprometido por los tratados de derechos humanos. La Convención de Genocidio tiene 147 estados obligados, los pactos tendrán entre 164 y 168, la Convención sobre la Mujer 180, la del Niño 196 estados partes. Y la adopción de normas es algo importante, porque el derecho expresa nuestra idiosincrasia, nuestro modo de vida. Pero lo cierto es que con las normas solas no hacemos nada. Lo que necesitamos es cambiar nuestros comportamientos, nuestro trato. Las normas hablan de nuestra cultura y nosotros necesitamos modificar nuestra cultura para tratar al otro como si fuéramos nosotros mismos. Así probablemente algún día empecemos a respetar los derechos humanos por convicción y no solo por obligación.